Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy la profesora Luz y el día de hoy les explicaré uno de los temas del álgebra, que es la suma de polinomios. Y para poder entender este tema vamos a abarcar un poco de la teoría. Para realizar la suma de dos o más polinomios se deben sumar los términos semejantes y de esta manera llegar a un resultado. Para poder entender un poco más sobre la suma de los polinomios realizaremos una serie de ejemplos. Bueno, entonces iniciaremos con el primer ejemplo. Lo primero que haremos es hacer una suma de polinomios vertical. Existen dos formas para hacer la suma de polinomios. Una es de forma vertical y una es de forma horizontal. Para este ejercicio haremos los dos ejemplos. Haremos primero la suma de forma vertical, que es colocar el primer polinomio y debajo de este colocar el segundo polinomio. Lo siguiente que vamos a hacer es sumar y restar los términos. Entonces empezamos con la incógnita C. Les había indicado que existen incógnitas que no tienen valores numéricos por delante, que en matemáticas se sobreentiende que el valor numérico que tienen es el valor de 1, pero que no es necesario colocarlo. Entonces lo que hacemos es, nos fijamos los signos, si son signos iguales se suman, pero si son distintos se restan. Como acá los signos son distintos, menos 1 más 1 es 0, por lo tanto los puedo eliminar. Nos vamos a la siguiente incógnita, que es B. Nos fijamos los signos, son signos iguales, quiere decir que se suman y se mantiene el signo. Entonces sumamos. Más 2 más 3, más 5, B. Ahora nos vamos con incógnita A. Lo mismo en matemática. Los primeros términos que no tienen signos, como son estos dos, se sobreentiende que tienen signo positivo. Entonces hacemos lo mismo. Signos iguales se suman, se mantiene el signo, pero como es el primer término, no es necesario colocar el signo positivo. Entonces no colocamos el signo. 3 más 2 es 5A. Y de esta manera tenemos el resultado haciendo una suma de forma vertical. Ahora vamos a hacer una suma del mismo ejercicio para que se pueda entender y puedan observar que llegamos al mismo resultado de forma horizontal. Entonces, lo que hacemos es abrir un paréntesis y colocar el primer polinomio. Cerramos el paréntesis. Como es una suma, colocamos el signo positivo. Abrimos el segundo paréntesis y colocamos el segundo polinomio. Y cerramos el paréntesis. Entonces lo siguiente que hacemos es hacer desaparecer paréntesis. Entonces, les había indicado que delante de cada primer término o primer paréntesis que no vean ustedes un signo, se sobreentiende que tiene el signo positivo. Entonces vamos multiplicando signos. Más por más, más, pero como es el primer término, no es necesario colocar el signo, entonces directamente 3A. Más por más, 2B, más por menos, menos C. Hacemos lo mismo con el siguiente paréntesis, multiplicando el signo que está por delante, más por más, 2A, más por más, 3B y más por más C. Lo siguiente que hacemos es buscar términos semejantes. Entonces, en este caso vamos a iniciar con la letra A. Aquí tengo uno y acá tengo otro, ¿sí? Entonces hacemos lo mismo. Más 3 más 2, signos iguales se suman. Entonces 3 más 2, 5A. Ahora hacemos con la incógnita B. Aquí hay uno y aquí hay otro. Lo mismo. Más y más, signos iguales se suman. Más 2, más 3, como son signos iguales, el signo se mantiene. 2 más 3, 5B. Ahora nos vamos con la incógnita C, que sería esta. Hacemos lo mismo.
Menos y más, signos distintos, se restan. Menos 1 más 1 es 0, ¿verdad? Entonces los voy a eliminar. Entonces llego al resultado del ejercicio. Si se dan cuenta, mis dos resultados son iguales. Entonces, con cualquiera de estos dos métodos, ustedes pueden realizar la suma de los polinomios y llegar a un mismo resultado. Ahora haremos un segundo ejemplo. Esta es una suma de polinomios con exponentes diferentes. En este caso tengo 3 polinomios. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una suma horizontal, vamos a colocar la igualdad, vamos a abrir el paréntesis y vamos a colocar el primer polinomio. Cerramos paréntesis. Como es una suma, colocamos el signo positivo, abrimos otro paréntesis y colocamos el segundo polinomio. Cierran paréntesis, colocan el signo positivo, abren otro paréntesis y colocamos el tercer polinomio. Ahora lo que hacemos es hacer desaparecer los paréntesis. Entonces, habíamos indicado que el primer paréntesis y el primer término, como no tienen signo, por matemáticas se sobreentiende que es el signo positivo. Entonces, más por más, que no se pone en el primer término, x cuarta, más por menos, menos, x cuadrado, más por más x. Un truco, si se dan cuenta, que cuando el signo es positivo y detrás de este tienen un polinomio, al multiplicar los signos se mantienen, entonces no hay ningún problema. Si quieren pueden seguir multiplicándolo o como les indicaba. Cuando el signo es positivo, los signos detrás de este se mantienen. Entonces, más x cubo menos x cuadrado más por más 5 y hacemos lo mismo. Una vez que hicimos desaparecer los paréntesis, lo que hacemos es agrupar términos semejantes. En su caso, todos tienen la incógnita x, ¿verdad? Entonces vamos a hacer, para hacerlo ya directamente en orden, empezamos con el que tiene el exponente mayor, que en su caso es el exponente 4. Entonces empezamos. Buscamos otro término que tenga la misma incógnita, bueno, todos tienen la misma incógnita y misma potencia. Como no hay otro término que tenga la misma potencia, copiamos este término. Y en orden decreciente, x4, entonces el siguiente tendría que ser x cubo. Buscamos si hay otro x cubo. No tengo otra incógnita que tenga x y potencia cúbica. Entonces lo que vamos a hacer es, de igual manera que el primero, lo vamos a copiar. Seguimos. En orden decreciente, x4, x cubo, entonces es x cuadrado. Aquí está. Buscamos si hay otra incógnita que tenga la misma potencia. Aquí está. Y aquí está. Tengo 3 términos que tienen la misma incógnita y misma potencia. Entonces vamos a ir resolviendo. Nos fijamos sus signos. Habíamos dicho que cuando la x está sin un valor numérico, se sobreentiende que tiene el valor de 1. Entonces, miren, menos 1, menos 4, signos iguales se suman y se mantiene el signo. Lo voy a anotar acá. Menos 1, menos 4, menos 5. Como tengo un tercer término, ahora hago este resultado con este resultado. Entonces se fijan, menos 5 más 7, signos distintos, se restan y va el signo del mayor. Entonces voy a colocar el signo positivo. 5 menos 5 más 7 más 2x cuadrado. Vamos a borrar esto. Ahora sigue las incógnitas x. Acá tengo una y acá tengo otra. Entonces hacemos lo mismo. Más 1 menos 4, signo del mayor, menos. Más 1 menos 4, menos 3x. Ahora hacemos los valores numéricos que no tienen ninguna incógnita, que sería esta y esta. Nos fijamos los signos. Son signos iguales, quiere decir que se suman. Más 5 más 6,
más 11. Y hasta acá acabamos este ejercicio. Espero que les haya servido, los ejercicios que hemos hecho hoy les haya ayudado. Y nos vemos en otro video y denle pulgarcito arriba si les gustó.